Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Gustavo? Hacía rato no te veía. Muchas gracias por estar acá en Nuestra Voz. Viste, estás en la apertura del programa. Sí, vi. Bueno, también veo cómo van pasando los años, ¿no? En aquel momento creo que hablábamos de las elecciones que llevaron a la presidencia a Trump, justamente. Sí. Así que hoy vamos a tener las elecciones. Mirá qué memoria que tenés. Las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia. Bueno, ¿qué pasa con Trump ahora? Ya está, Joe Biden, ¿sí? Y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver con la República Argentina? Miren, se las voy a hacer breve y cortita y Hernán Villar va a hacer el desarrollo. Es importantísimo cómo estemos con Estados Unidos y no para entrar en una posición por sí o por no. Presumimos que se va a cerrar el acuerdo con los bonistas privados. Después hay que cerrar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene poder de veto Estados Unidos. Estados Unidos, hoy el presidente es Donald Trump. Por eso digo, todo tiene que ver con todo tiene que ver con nuestra relación y ahora sí, te digo, Donald Trump, Joe Biden, ¿qué es lo que pasa? Las encuestas dicen algo. Vos te adelantás un poco con las encuestas, dicen algo. Estamos a casi 100 días de las elecciones el próximo 3 de noviembre y lo que parecía un escenario que estaba allanado para Trump con la bonanza económica y demás. Con lo del coronavirus se fueron despertando otras cuestiones, con lo que pasó con Floyd y los disturbios en la calle. Y hoy parecería que por estas horas algunos estados claves, como es Florida, Arizona, Michigan, no le estaría dando los números para que Trump logre la reelección. Con lo cual Biden, que era un candidato que arrancaba muy débil, ganó notoriedad en este último tiempo, ¿no? Con un poco de mayor sensibilidad. Digo, Biden, que tiene larguísima trayectoria política, ¿no? Bueno, es el ex vicepresidente de Barack Obama, ahí ¿no? tenemos la foto, ahí la tenemos al lado nuestro, bueno, acá, acá. Sí, pregunta. Que es una geronto elección, ¿no? Ahí porque, está, ahí. 74 años tiene recién cumplido Trump y después de las elecciones 78 años cumpliría Biden, ¿no? O sea, es una elección de gente de largos arriba de los 70 años. Notablemente con un coronavirus que ataca a la gente mayor, ¿no? Mientras tenemos a todos los mayores guardados, estos candidatos están en campaña. Algo realmente como para tenemos esta fotografía, a ver si te parece, para hacer un ping-pong y seguís con Joe Biden y demás. Me parece muy gráfica esta, ¿eh? Bueno, Trump que recién ahora está usando el barbijo. Se coloca el barbijo, pero bueno, acá está mostrando que está ciego, ¿no? Bueno, él ha tenido una postura muy clave. Digamos que en el último tiempo toda la política internacional está muy dinámica y Trump ha sido clave en esto. Entre otras cosas por oponerse a todos los protocolos que daba la Organización Mundial de la Salud. Es el primer presidente que habló de liberar, de no seguir un orden estricto de los médicos. Y fíjate que se retira de la OMS, un símbolo muy importante porque es el mayor aportante también y, como vos bien decías cuando me presentaste, el rol tan importante que tiene Estados Unidos en todas las relaciones internacionales, ¿no? Que por más que no nos guste, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué? Parece que uno tiene que tratar de quedar bien. Pero políticamente hay que ser inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que comentaba acá, el tema de, suponiendo que se traspasa una barrera que es la negociación con los bonistas privados, que es uno de todos los frentes que tiene que abordar Alberto Fernández. ¿Sí? Tenemos el frente de COVID, el frente de la deuda, el frente de la pobreza, el frente de la inflación, muchísimos, el frente de la propia coalición, porque es una coalición, el frente de la oposición. Bueno, obviamente este escenario internacional hay que cuidarlo y con mucha prolijidad. Y con esto no quiero decir que hay que ser servil, ¿no? No, pero está claro, yo creo que vos apuntabas a decir que Biden, por lo menos retóricamente, ya ha hablado un poco de Sudamérica. Y, por ejemplo, sabemos que un fetiche que tiene la política exterior norteamericana tiene que ver con Cuba y Venezuela. Por estas horas, bueno, Cuba es más histórico. Y se habla mucho de la ayuda humanitaria, algo que por ahí que Trump habla de intervención, ¿no? Pensemos que Trump bancó la intervención de Guaidó, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en paralelo de Nicolás Maduro, algo que casi lleva a la ruptura social, ¿no? Una guerra civil marcada, mientras que Biden parecería tener otro perfil. ¿En qué lo podríamos traducir? Entre halcones y palomas, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando están los halcones al mando de los botones que cuando están las palomas. Entonces,
en un escenario, como vos decís, que necesitamos y que creo que buena parte del mundo va a necesitar la ayuda internacional a todo nivel, siempre es mejor algunos candidatos, o en este caso el candidato que esté como más abierto al diálogo, cuando parece que Trump es mucho más díscolo en todas estas cuestiones y que prácticamente tiene diálogo nulo con la administración de Alberto Fernández, que en una anécdota, ¿no? La anterior administración de Mauricio Macri había bancado abiertamente a Hillary Clinton, algo que no se hace justamente en el último sprint. Sí, la inteligencia. Y después Trump tuvo más o menos algún buen diálogo, por lo menos desde lo gestual. Después sabemos que no hubo mucho más que eso con el ex mandatario, ¿no? En esos términos parecería que Biden da como una suerte de luz de esperanza. No obstante, también hay que decir que todo el escenario está muy dinámico. En las últimas horas vimos como que Estados Unidos sacó al consulado chino de su, sí, bueno, su pero tierra. ya metemos a China. Saquemos a China por un ratito. Bueno, pero China también va a ser, digamos, China es un actor interesante. Sí, en pero el saquemos mundo. a China, porque si no nos metemos con el tema de la producción de cerdos. Saquemos a China por un ratito, focalicemos en esto porque, a ver, hay una cuenta, sí, que desde los medios de comunicación, desde, a ver, la oposición y también los propios votantes de Alberto Fernández dicen, bueno, ¿qué pasa con la deuda? ¿Arreglás, no arreglás? ¿Cuánto nos van a comprometer a nosotros con esta deuda que obviamente este gobierno no tomó, que tomó el gobierno anterior y se le suma el frente de pandemia? Bueno, estos muchachos, justo el que tenemos acá en la foto, Estados Unidos, en el capítulo Fondo Monetario Internacional va a tener un rol fundamental, ¿no? Sí, es importante. Por eso en ese escenario Biden parecería ser como más interesante para el diálogo. Parecería ser, como te decía, más del lado de las palomas, ¿no? Que le va a tener como mayor diálogo. De todas formas, a ver, también es una incertidumbre, aclaremos para ¿no? que no piensen mal. Diálogo no quiere decir que van a ser buenos, ¿no? Diálogo significa que eventualmente existe la posibilidad de ser escuchado, ¿no? Claro, de mayor diálogo. Mientras haya más canales de diálogo, siempre es mejor para la negociación. La negociación es dura, está en malos términos en este momento. Hay muy poca comprensión de lo que ha ocurrido políticamente. Fue un endeudamiento muy rápido en poco tiempo, con lo cual no deberían poder hacerse los distraídos. En algún momento cuando Convengamos que en la campaña Alberto Fernández le dijo el Fondo Monetario Internacional le financió la campaña a Mauricio Macri. Lo dijo Alberto Fernández de manera específica, ¿no? Sí, es interesante. Justamente estamos a poco más de un mes de que se cumpla las PASO, un año de las PASO el año pasado, donde se dejó de gobernar también en la Argentina y donde se gobernó con el préstamo del Fondo Monetario también, ¿no? Algo que si uno va a la negociación, por eso yo en algún momento y muchos analistas creían que con lo de la pandemia y demás había una posibilidad de renegociación porque todo el mundo está en crisis, ¿no? Y hay una cuestión de legitimidad, algo que se podría discutir. Bueno, no se ha dado eso, ha sido muy ríspido desde los acreedores, están como muy firmes, parados en que Argentina tiene que pagar todo. Pero como te decía, el escenario está muy dinámico y yo creo que va a tener varios capítulos más esto, ¿no? Por ejemplo, lo del COVID sigue vivo, digamos, ¿no? En todo el mundo vemos cómo en algunos países donde se había salido de la cuarentena se está volviendo para atrás y las medidas económicas también van a tener un impacto ahí. En la Unión Europea se emitió dinero como nunca hasta ahora desde su conformación a principios del milenio. Estados Unidos está preparando otro bono también para todos los desocupados, si bien tuvo una pequeña recuperación, muy importante recuperación después de la brutal pérdida de trabajos que tuvo al principio de este conflicto con este virus, como dice Trump, el virus chino invisible, ¿no? Algo que también retóricamente marca un poco su agenda internacional. Yo creo que está todavía todo muy dinámico como para empezar a hacer conclusiones, ¿no? De las herramientas que teníamos para el análisis a lo largo de la historia, me parece que ahora tenemos que ir mucho más capítulo a capítulo y no tratar de ver la película, ¿no? Bien, te salteo, ya mencionamos Donald Trump, por eso un poco el objetivo en el programa es comentarte el escenario internacional y cuánto puede o no repercutir en nuestro país. Te voy a preguntar también, Hernán, escenario internacional. A ver, fotografía cortita. Bolivia. Bolivia patean las elecciones. Te tiro los títulos y después vos me ordenás las ideas, pero el aliado estratégico o no es de lo que pase, es la República Argentina. Convengamos que cuando se hizo la reunión, Alberto Fernández, cuando habló, a ver, la presidenta de mi punto de vista, modesta opinión de facto, ¿sí? Jeanine Áñez, ¿sí? Agarró y se desconectó de la comunicación en la última reunión que se hizo por el Mercosur. Pero bueno, tenemos Bolivia. Como ve que Evo Morales
el partido de Evo Morales, las encuestas preliminares le dan intención de voto, postergan las elecciones. Después vemos Correa proscripto. Después vemos lo que pasó en Brasil, que todavía no tocamos el capítulo Bolsonaro, pero estuvo proscripto ¿quién? Luis Ignacio Lula da Silva, que las encuestas le daban arriba. Tenemos un Perú con características, bueno, de centro derecha y con, digamos, una cierta complejidad política. Y con un drama desde la salud, ¿no? Es uno de los países con mayores números. Eso va a precipitar... Perú y Chile. Yo tengo datos que te voy a dar de Chile, sí, que no se ve, ¿no? Porque con la situación crítica nuestra que no se ve. Pero Perú y Chile. Bueno, en este contexto internacional, la República Argentina. Entonces, de acuerdo a cómo se va desencadenando cada uno de los países, va a ser como puede articular el rol en Latinoamérica nuestro país, ¿no? Está claro eso, y en ese desarrollo que vos hacés parecería que Argentina está como mejor armado en ese sentido porque tiene el partido político más popular, con lo cual muchos de los movimientos sociales están alineados y donde el Estado ha tomado una iniciativa muy importante como es la cuarentena, intervenir, dar ayudas económicas y demás. Hasta ahí, si el resultado lo paráramos hoy, podríamos pensar que Argentina queda bien parada en la cuestión política. Pero como esto está dinámico y todavía está pasando, hay que ver al final de la carrera, ¿no? Obvio. Donde se van a contar, lamentablemente lo digo porque dentro de las noticias está muy oscuro todo el panorama, ¿no? Pero se van a contar la cantidad de muertos, cómo va a quedar la salud y cómo va a quedar la economía, ¿no? Entonces ahí en el sprint final vamos a ver. Por supuesto que... Esa fotografía sí, va a ser una fotografía donde lo va a utilizar mucho la oposición. Y después van a estar todos parados atrás. En algunos países con cierta razón también, ¿no? Ahí vemos, como vos decías, la presidenta que con una legitimidad endeble, ¿no? La presidenta de Bolivia, que, bueno, ahí también se ve a la hora de tomar decisiones que no puede generar puentes, que no puede generar diálogo, ¿no? Tiene que ver también un poco cómo han llegado hasta el poder. Por eso te digo que es interesante lo que está pasando, pero muy dinámico. Tocaste un tema que casualmente a todos nos ocupa y preocupa: los indicadores, los números de infectados, los números de muertos en nuestro país, que el tema de la cuarentena se haya prolongado y demás, pero sin embargo, quien provee de información a través de la Universidad Hopkins, ¿sí?, que se publica en un sector que se llama Worldometers, ¿sí?, ¿cómo manejamos nosotros el ranking? Porque ahora se están ocupando, superamos a China en cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. Ese ranking te lo da valores totales, que sería total de infectados, total de muertos, y ahora un tema que nos enseñaron en el colegio. Regla de 3 simple: total de infectados y total de muertos por millón de habitantes, ¿sí? Y este dato, y ahora te dejo que continúes. La República Argentina, al día de hoy, no sé dentro de una semana, no sé dentro de un mes, ¿sí?, total de muertos y total de infectados por millón de habitantes está en el ranking 56. Significa proporcionalmente. Y en esto, con esta estadística, lo beneficio a Brasil y a Estados Unidos. ¿Por qué? Brasil está en el ranking ese número 10 y Estados Unidos en el ranking número 13. ¿Y saben de los países latinoamericanos quién es el que está peor en cantidad de muertos y cantidad de infectados de acuerdo a la población? Si tengo 10 personas, si tengo 1000 personas, si tengo 1 millón de personas. ¿Saben quién? Chile. ¿Sí? Está San Marino. Es impactante también. Chile, sí, San Marino también, pero es impactante los números, ¿no? Lo de Chile también, que queda como ahí expuesto ya desde el año pasado, que venía con protestas sociales, exponiendo que aquellos indicadores como el índice Gini y otras cuestiones que ya desnudaban una falta de esqueleto social, y acá con la salud quedó muy expuesto. De todas formas, vos nombrás, por ejemplo, a Brasil, sí, o algunos países donde los presidentes no tienen gestos con mucha seriedad al respecto, ¿no? Vimos que como Bolsonaro se ríe de la llamada gripecinia, ¿no? Y se expone adelante... Con la moto. Con la moto de agua, cuando se saca el barbijo, cuando le da positivo de COVID, se saca el barbijo delante de los periodistas, no llevando una cuarentena, hablando de la responsabilidad de cada uno. Bueno, eso también tiene unos números brutales. Es cierto que como medido por millón de habitantes termina reduciéndose el impacto, ¿no? Pero es realmente unos números impresionantes, ¿no?
Bueno, lo de Brasil es un tema como para analizar aparte. Es bastante, su presidente es bastante difícil de prever como es Trump, ¿no? Pueden salir con cualquier cosa, son A ver, pero incorrectos. tengo una pregunta, a ver si lo podemos tirar acá. ¿Vos olfateás que puede haber o no un impeachment para Jair Bolsonaro? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué el impeachment fue tan rápido para Dilma Rousseff y de pronto Jair Bolsonaro, que lo vemos realmente, lo vemos desquiciado? Se dice, se habla, están los militares atrás. Sí, a ver, un militar es ministro de Salud, que no tiene la menor idea, para que ustedes se den una idea hasta dónde ha llegado la locura de Jair Bolsonaro, ¿no? Bueno, está un poco eso, ¿no? Están los empresarios, están los militares, el ministro de Economía, Paulo Guedes, que es bastante popular ahí, que es la pata del empresario, y hay un sector político de Brasil muy importante que no tiene representación política real, digamos, no está ni en el PT ni con Bolsonaro, y que va siempre con el poder de turno, que es más o menos las tres patas que lo están manteniendo en el poder. En esta instancia es cierto que tiene un rebote, de hecho la izquierda en Brasil quiere promover el impeachment, pero no tiene la cantidad de representantes en el Congreso para hacerlo, y si bien tiene un gran impacto político, yo creo que desde lo social también sería un momento muy delicado en esta circunstancia, ¿no? Por eso yo creo que no tiene un lugar real. Ahora, vos me preguntás, ¿la diferencia con el impeachment de Dilma? Bueno, el impeachment de Dilma no tenía ningún argumento. Es el famoso 2016 en donde no hubo una encuestadora ni un analista de política internacional que haya acertado un pronóstico, ¿no? Recordar el plan de paz con las FARC, la elección de Trump, el impeachment de Dilma, el Brexit, todas las noticias que desde el análisis político iba a ir por un lado, fueron por el otro. Acá yo creo que con Bolsonaro todavía está más difícil y el apoyo empresarial es muy fuerte y el apoyo de los militares también. Yo creo que todavía, y hay algunos sectores, por ejemplo con San Pablo, que tiene uno de los peores indicadores también en salud, donde los casos se están multiplicando. Y sin embargo tiene un apoyo electoral muy importante. De hecho, en las grandes urbes todavía no se rompió esa pulseada que quizás vemos en algunos estados, haciendo un paralelo con Trump en lo que tiene que ver con intención de voto, vemos que en Trump, en algunos estados que eran de él, ya todas las encuestadoras lo están dando abajo y sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la democracia es indirecta, con lo cual si vos ganás el estado te quedás con todos los votos. Entonces ahí ya el mano a mano se va como cambiando, ¿no? En un dato de color, de los 44 presidentes que antecedieron a Trump en la presidencia norteamericana, 35 lograron la reelección, pero todos los que tenían la reelección, ningún indicador los hacía bajar tanto la popularidad, al menos 100 días antes, ¿no? Por eso sigo pensando que está muy dinámico. Hasta hace muy poquito nadie iba a dudar, por ejemplo, de la reelección de Trump, ¿no? Pero absolutamente. De hecho, ahora Trump está haciendo campaña con esto de tu presidente favorito, ¿no? Porque en redes sociales todo eso acaparaba y ahora vemos que no. Hernán, bueno, como siempre, se pasa el tiempo volando. Sí, ¿eh? veo. Como se hace, me quedé con ganas de seguir, ¿no? como si, bueno, ya te convocamos a otro programa y listo. Por favor. Como se hace tan dinámico y es conversado, bueno, ustedes saben, Hernán Villar, licenciado en Relaciones Internacionales, sabe muchísimo del tema y buscamos hacer algo menos para que ustedes sepan interpretar las señales que hay afuera y cómo pueden influir en la toma de decisiones de lo que tenemos que luchar y sobrevivir en el día a día.